Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Quejilá, Santa Teresita, partido de la costa argentina. Somos una comunidad, como decía recién el Robe Claudio, de familias completas para hacer la voluntad de Adonai. Quien te habla, Patricia Elola y Verónica. Estamos aquí, somos parte del Ministerio Oshiana, la costa argentina. Un privilegio muy grande estar aquí en esta radio querida, amada, que ya hemos estado durante muchos años y sabemos que hay muchos que nos están escuchando. Hay muchos que nos están escuchando, muchos que ya son allegados aquí. Un privilegio grande, una bendición, Romina, poder estar contigo nuevamente. Damos gracias y bendecimos la vida de Romina Paz, quien lleva adelante esta radio con sus hijos y que es de mucha edificación. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal, Patri? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Es un privilegio estar aquí. Bueno, yo por primera vez en este lugar, muy lindo. Gracias, Romy, por estar aquí. Y bueno, es el primer programa con mucho entusiasmo y yo quiero aprender, la verdad que estoy muy contenta. Amén, amén. Y bueno, te contamos que este programa se llama La Biblia en su contexto. Amén. Sí, y este es el primero de una serie de programas que vamos a tener todos los lunes en este encuentro de 20:30 a 21:30, donde vas a aprender a conocer la Biblia escrita en su contexto original. Así que te invito a que te quedes con nosotros, te invito a que sigas estos programas, a que todos los lunes nos acompañes y vas a aprender muchas cosas interesantes. Vas a aprender sobre todo de qué manera fue escrita la palabra de Adonai, quién la escribió, las traducciones, las interpretaciones, todo lo que vos alguna vez seguramente te has preguntado cuando has leído la Biblia y has dicho, pero ¿esto por qué? ¿Y esto qué dice? ¿Y esto cuándo fue escrito? ¿Por qué dice esto acá? ¿Y por qué dice esto otro acá? Muchas preguntas que han quedado sin respuesta y que muchas veces no nos hemos conformado con que, bueno, sabemos que escrito está y lo respetamos. Y si bien es cierto que escrito está y lo creemos y lo obedecemos, pero también es interesante saber el por qué. Saber los fundamentos culturales, históricos y lingüísticos de la palabra en su contexto original. Así que bueno, te invitamos, después de esta pausa, te invitamos a que sigas con nosotros y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que va a ser todos estos programas. Bueno, aquí comenzamos entonces este primer bloque de información acerca del tema que nos trae a cuestión. La Biblia en su contexto original. A ver, Vero, Vero. Bueno, para aquellos que nos están escuchando atentamente, Patri, ¿no? Que nos escuchan por primera vez, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios con tanta seguridad? Decimos que es la palabra de Dios porque a lo largo de todas sus páginas es una afirmación del mensaje divino, porque te cuento que, bueno, vos ya lo sabés, Vero, pero le cuento a la audiencia que más de 2000 veces en la Biblia dice, y Dios habló. Y así ha dicho el Señor. Por eso sabemos que esto nos da la explicación de que fue escrita por designio divino, por interpretación del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Podemos decir que
Jesús también dijo, escrito está. Yeshua dijo, escrito está. Y también vemos la importancia que Adonai, que Dios, le da a la palabra. Nosotros estamos usando estos términos que tal vez te resulten un poco desconocidos, Adonai, Jesús. Bueno, después vas a ir entendiendo a lo largo de todos estos programas por qué vamos diciendo esto. Por ahora te explicamos. Primero, la importancia que Dios le da a su palabra. ¿Podemos separar, Vero, a Dios de su palabra? No, no se puede. Ahí está. Mucha gente dice, yo creo en Dios y amo a Dios, pero no conoce su palabra. Y no podemos separar a Dios de su palabra. Dios está unido a su palabra, ¿no? No podemos separar a Dios, porque es como que hay gente que lo tiene a Dios como una energía, como un ser, como algo material, tal vez como un Dios creador. Pero ese Dios creador es como un ente, es como algo. La mayoría de la gente dice, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Y qué es para vos Dios? Y es algo que creó todas las cosas. O si no te dice, no, yo sé que algo hay. Entonces, Dios es un Dios personal. Aquellos que conocen lo sabemos, pero a vos que me estás escuchando por primera vez, te digo que Dios es algo más que algo que creó, sino que Dios es una persona. Y si vos nos seguís acompañando, lo vas a aprender. Y además no podemos separar a Dios de su palabra. Amén. Porque Dios hizo todo por medio de su palabra. Él dio la orden, Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vemos que su creación es obra de su palabra. Pero también vemos la importancia que le ha dado Dios a su palabra. Todos sabemos que Dios, ahora le hablo al pueblo cristiano, todos sabemos que Dios hizo todo por medio de su palabra. Pero muchas veces, aún siendo creyente, aún siendo cristiano, desligamos un poco a Dios de la palabra sin darnos cuenta. Muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero no obedezco su palabra. Yo conozco a Dios, pero no conozco su palabra. Entonces hay un desfasaje ahí, que contamos que no podemos separar a Dios de su palabra. Y la importancia que le da Dios, aún el mismo Yeshua, a su palabra. Te invito, Vero, a que leas la importancia de la palabra que Adonai le da la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Aquí vemos que en este poderoso versículo se resume todo. ¿Qué dice la palabra, Vero? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que Dios hace su obra a través de su palabra. Dios obra en el hombre a través de su palabra. No obra a través de otra manera, sino es a través de su palabra. Nosotros lo que hemos creído, lo hemos conocido, hemos escuchado su palabra y le hemos seguido porque oímos su palabra. Es esa palabra lo que nos mostró nuestra condición, es esa palabra la que nos revivió, nos dio vida y nos hizo seguirlo. Por eso Jesús dijo, he aquí los muertos oirán mi voz y vivirán. ¿Y de qué muertos estaba hablando? Justamente de aquellos muertos espirituales. Así estábamos nosotros. Entonces su palabra es la que redarguye, reprende, la que dice, ¿qué dice Vero? Hace perfecto al hombre. Al hombre. Quiere decir que es por la palabra que yo puedo agradar, es la palabra por la que yo puedo crecer y puedo edificar. Después vamos a ver, dentro del contexto de la Biblia, lo que significa la palabra perfecto desde el hebreo. Lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso hoy vamos a hacer una introducción de todo lo que vamos a ir enseñando. Por eso te invitamos a que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En 2 de Pedro 1, 20, 21, también dice, es importante la palabra, vemos que aquí el apóstol Pedro dice, aleluya, bendito es Adonai, gracias Rey. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. 20, 21. Amén.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso estamos viendo entonces que la palabra, es lo que decíamos hoy al comienzo de este programa, que fue inspirada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, no es por interpretación de hombre. Y me gustaría que leyeras un poco lo que dice Yeshua en San Juan 14:23 y en 8:31. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Sabemos que Yeshua es Dios, Jesús es Dios, Yeshua es Adonai, es Yahweh. Después vamos a ir viendo por qué estamos usando estos nombres. ¿Qué dice Yeshua con respecto a la palabra? Juan 14. Juan 14:23. 23, ahí está. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, vemos aquí que Yeshua considera su amor hacia él a través de obedecer su palabra, guardar su palabra. Te estamos contando todo esto, enseñando todo esto para que veas la importancia que tiene la palabra, que no podemos separar a él de la palabra, sobre todo en tiempos como este, tiempos difíciles, donde muchas veces en las iglesias se le da demasiada prioridad a la adoración, a la alabanza, y no es que tenga que haber, obvio que tiene que haber adoración y alabanza, pero la palabra tiene que estar, la palabra es lo principal. Y dice Juan 8:31, también estamos en Juan 8:31, y vamos a ver que aquí también hay algo que Yeshua está diciendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir entonces que conoceremos la verdad únicamente a través de la palabra. Yeshua es la palabra viviente. Después te vamos a contar por qué Yeshua es la palabra viviente. Dice que Dios hizo todo por medio de su palabra, que es Yeshua. Y Él estuvo en el principio, y Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estuvo desde el principio. Después, a medida que vayamos viendo estos programas, vamos a ir desglosando, vamos a ir desarrollando el porqué de esto. Pero te invitamos a otra pausa y después seguimos. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, seguimos aquí en este segundo bloque de la Biblia en su contexto. Te contamos que somos Oceana La Costa, pertenecemos a Oceana Internacional con sede central en México y con distintos anexos en distintos países. Tenemos en Buenos Aires, en Claypole, en la Quejilá del Roe Claudio Ordós. Nuestro pastor principal, Roe David Acevedo, su esposa, su familia, su papá, su mamá, todos pastores principales de ahí. Bueno, les mandamos un saludo grande, un cariño muy grande a ellos, también a todo el grupo de intercesión, de oración de Oceana que está orando en estos momentos por vos, están orando por ustedes que nos están escuchando. Así que tenemos reuniones los viernes a las 20 horas, en calle 31 642, y los sábados tenemos reunión a partir de las 5 de la tarde en calle 2 y entre 40 y 41. 2 entre 40 y 41. Bueno, seguimos entonces. A ver, Vero. Sí, quería... hay saluditos, Patri. Nos están escuchando desde Morón. Gracias, Griselda. Bueno, una bendición para ti. Gracias por estar escuchándonos.
también quiero agradecer también por Karina, por Daniel, que nos están escuchando. Dice que se escucha muy bien, que sale muy bien. Así que bueno, nada, un saludito muy grande allí a mi familia. Bueno, yo también aprovecho a mandar un saludo muy grande a mis hijas, a Virginia, a mi nieto Tupac, a mi hija Carolina, que está ahí en Mar del Plata, escuchándonos también. Una bendición y a todos aquellos que nos están escuchando, a aquellos que son asiduos de la radio y también a aquellos que nos están sintonizando por primera vez. Qué bueno, manden mensajito y bueno, estaremos pasando los mensajitos. Bueno, seguimos. Bueno, Patri, la Biblia es la palabra del Eterno, la palabra de Dios. Qué hermoso lo que estamos aprendiendo. Y hay alguna, esto está basado, hay algo científico que lo pueda, hay en la ciencia, ¿no? Si hay evidencias científicas de que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Claro que sí. Hay evidencias históricas, hay evidencias científicas que avalan que la Biblia es verdad. Es más, hay una relación directa. Bueno, históricamente sabemos que se encontraron los carros de Faraón, que fueron encontrados los restos de carros de Faraón, se han encontrado los restos del arca de Noé en Turquía. O sea, hay evidencia histórica incluso de los manuscritos que se han encontrado en el Mar Muerto, en Qumran. Y después vamos a hablar un poquito de lo que significó el aporte que significó el encontrar los manuscritos en las cuevas de Qumran. Y en cuanto a la evidencia, ¿tú sabés, Vero? Que durante años estuvimos creyendo que había un divorcio entre la ciencia y la Biblia, que no era lo mismo, era como que la Biblia contradecía lo que decía la ciencia. Durante mucho tiempo se creyó, incluso nosotros creímos, que lo que decía la ciencia no era verdad porque la Biblia no lo respaldaba. Creíamos eso. Hoy, desde su contexto original, desde el contexto original de la Biblia, sabemos que no hay divorcio entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia. Y si vamos a Bereshit, a Génesis, capítulo 1, te invito a ver, Vero, busca en Génesis capítulo 1, y vamos a hablar cuando habla de la creación, cuando Adonai habla, dice en el versículo 1, dice en el versículo 6, dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Pero primeramente había dicho Adonai, hizo expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y dice el versículo 7, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero acá está hablando algo. Sabemos que era todo agua. Está diciendo que toda era agua. Pero dice, Él hizo que haya una expansión. ¿Y qué es una expansión? Que haya una extensión. Separó las aguas de las aguas. ¿Y por qué dice separó las aguas de las aguas? ¿Por qué? Estamos hablando del cielo, pero te quiero decir que la palabra cielo es en el español, pero en el contexto que fue escrita la Biblia no es cielo, sino que es Shamahim, que es una palabra compuesta. Cuando dice que separó las aguas de las aguas, está diciendo que hizo una separación entre el agua en estado líquido y el agua en estado gaseoso, que es la atmósfera. Sabemos que la atmósfera no es más que agua, es vapor de agua en estado gaseoso, ¿verdad? Todos conocemos el ciclo del agua. Bueno, ahora vamos a enseñar un poquito lo que es el ciclo del agua, ¿no? Que sabemos que el sol calienta los mares
el agua de los mares comienza a subir, ¿no? Queda en la atmósfera, a veces en forma de humedad, y por eso ese peso, los días de humedad, que uno se siente cansado, Sí. que da lugar a la famosa presión atmosférica. Pero también sabemos que asciende, forma las nubes y después vuelve en forma de lluvia. Bueno, todo eso, ¿por qué? Pero es agua. Exacto. Por eso separó las aguas de las aguas. Quiere decir, separó el agua en estado líquido de el agua en estado gaseoso. A eso se está refiriendo. Y acá está dando un indicio, está hablando del ciclo del agua. Fíjense en ustedes, y no solo eso, que si nosotros vamos a, que lo tengo acá, a Job 26, 27, Job 26 dice: Dios reúne las gotas de agua y hace que el vapor se convierta en lluvia. Esa lluvia la contienen las nubes que caen en abundancia sobre la humanidad. Mirá lo que está diciendo Job 27, 28. Acá Job, ¿de qué está hablando? Del ciclo del agua. Quiere decir que acá vemos que hay una relación muy, muy importante entre lo que dice Dios, lo que dice la palabra. O sea que ya el científico que descubrió el ciclo del agua, en realidad no descubrió, o sea, descubrió lo que ya había sido creado, porque ya Dios lo había creado. Entonces, si vamos más, dice: y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y en el versículo 11, acá tenemos algo que hoy vas a aprender. Esto vas a aprender hoy, esto te va a volar la cabeza. Porque la biología dice, todos sabemos que la biología dice que la vida, o sea, dice la biología que lo primero que hubo en el planeta fue, o sea, que las plantas verdes son las productoras de alimentos. Nosotros sabemos que las plantas verdes son las productoras de alimentos en la famosa cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque las plantas verdes tienen que, ¿cómo se llama el pigmento que las hace verde? La clorofila. Clorofila. Y ahí es, bueno, no sé si muchos se acuerdan del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Uh-huh. Que la planta absorbía la energía, después hacía su... Bueno, gracias a la clorofila y las plantas verdes hay vida en el planeta Tierra, porque son ellas las productoras de alimento. Y son las primeras productoras de alimento que dan lugar a la cadena alimentaria, al primer eslabón de la cadena alimentaria. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Dice: después dijo Dios, cuando llamó a lo seco tierra, produzca la tierra hierba verde. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Quiere decir que acá no hay una contradicción. Es más, antes que aparecieran los libros de biología, antes que apareciera la enseñanza de que la clorofila, el pigmento verde que hace que las plantas produzcan alimentos, ya la palabra del Señor decía, Dios había dado la orden que la tierra produzca hierba verde. O sea que acá tenemos una relación directa. Es más, si nosotros vamos en el versículo 20 que aparece la vida, y la biología, ¿qué dice con respecto a la vida? Dice que la vida proviene del agua. Todos estudiamos, no todo el libro de biología, dice que la vida, el primer indicio de vida fue en el agua. ¿Y de qué está hablando? De los animales unicelulares, que son las amebas, los protozoos. Fíjense que eso dice la biología. ¿Y la Biblia qué dice? Produzcan las aguas seres vivientes. Ah, esto es tremendo, ¿no? Hoy vas a aprender a no solo Biblia, sino biología también, ¿eh? Amén. No, bueno, estamos Sí, acá, sí, acá vas a todo. aprender de todo. Por eso quédate con nosotros sintonizando, porque acá no vas a aprender Biblia, también vas a aprender un montón de cosas. Entonces, vemos que la Biblia ya lo había dicho antes. Ya él había dado la orden de que las aguas produzcan seres vivientes. Entonces quiere decir que hay una relación directa con lo que dice la palabra. Tremendo, ¿no? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías, Romy? Bien, ¿no? Acá Romina está firme, ella. Damos gracias a Adonai por la vida de Romina. Y no solo eso. Fíjense que hay algo más.
Ustedes saben, ¿cuántos saben? Bueno, que Colón creía que la Tierra era redonda. Mejor dicho, Colón sabía que la Tierra era redonda, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué sabía Colón que la Tierra era redonda? ¿Por qué estaba seguro? La historia no lo dice. ¿Por qué Colón estaba tan seguro que la Tierra era redonda? Bueno, nosotros te lo contamos. Colón era judío. Sí, el verdadero nombre de él era Cristófalo Colombo. Y él conocía, la Torá conocía el llamado Antiguo Testamento. Y en el libro de Isaías dice que la tierra es redonda. Dice Isaías 40. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Colón sabía que la tierra era redonda por la base que tenía de la Torá. Por eso él estaba seguro de que la tierra era redonda. ¿Por qué? Porque lo decía la Biblia. Y es tremendo, ¿no? Porque en el libro de Job 26, si lo podés buscar, Job 26:7, a ver si lo puedo encontrar, Job 26:7, también habla, y acá vas a tener una gran revelación, porque acá Job está hablando de algo que te va a volar la cabeza también, porque tiene que ver, bueno, aquí nos está saludando desde Bucamarga, Colombia. Adriana Pacheco nos está saludando desde Colombia. Una bendición muy grande, Adriana. Gracias por estar escuchándonos. Te mandamos un beso grande. Te mandamos muchas, muchas bendiciones. A ver, ¿qué dice? No, te vas a querer con esta revelación ahora que dice Job, que dice algo muy importante con respecto a la tierra. ¿Qué dice Job? 26. ¿Qué dice? Contanos, Vero, a ver. ¿Qué versículo? 26:7, creo que 7. Es el 7. ¿Qué dice? Sí, dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah, wow! Él cuelga la tierra sobre... O sea, Job está hablando de que la tierra está suspendida en el universo. Quiere decir esto que ya estaba la ley de gravedad. Bueno, no, la ley de gravedad no afecta al universo, pero esto nos está hablando aún de las leyes físicas que después fueron descubiertas. Y hay mucho más. Isaac Newton, que fue el descubridor de la ley de la gravedad, era creyente. Por eso él conocía la ley sabía que había una ley que atraía a los cuerpos, la ley de la atracción gravitatoria. No solo eso, podemos hablarte de Kepler. Kepler fue el que descubrió que la Tierra tenía movimientos de rotación y traslación, y eran todos creyentes. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y como eso, mucho más. Isaac Einstein no era cristiano, pero Einstein era judío. Él era judío. Por eso, después vamos a ver, cuando profundicemos en la Biblia en su contexto, de dónde sacó Einstein la teoría de la cuarta dimensión. Qué tremendo. Como también, y acá agarrate otra revelación, Freud, el padre de la psicología, era judío. Por eso Freud conocía el tema del alma y todo lo demás. Después vamos a ir viendo, todo esto te lo vamos a ir contando en detalle a medida que vayan transcurriendo los programas. Pero lo más, digamos, el testimonio más impactante que tenemos de la relación de la ciencia es Francis Collins, que fue el genetista descubridor del ADN humano. Fue un genetista que descubrió el ADN humano. Él era creyente y es más, él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios, porque él decía que el ADN era el lenguaje de Dios. ¿Y en qué se basó Collins para esto? Bueno, lo que dice la Torá en el Antiguo Testamento, que habla de las herencias. Dice, te bendeciré hasta la 7ª generación, o también vendrán. Entonces, todo esto, nadie inventó nada. Todo esto está sacado. Ni hablar de las demás religiones. Tenemos, por ejemplo, el budismo. Buda, ¿de dónde sacó las ideas que tenía Buda? Las sacó de muchas de las ideas. Muchas de las ideas de Buda están sacadas de la Torá. Por ejemplo, el principio de acción y reacción, el karma. ¿Por qué se habla del karma? Porque el karma está basado en un principio bíblico que el Señor dijo que todo lo que el hombre segare,
¿qué va a pasar? Va a cosechar. A cosecha. Ellos le pusieron karma, pero en realidad todo está sacado. Si vamos a la mitología griega, la mitología habla de varios dioses, de la creación del mundo y de gigantes, habla de mitad hombre, mitad animal, los centauros. ¿De dónde se creen que sacaron todo eso? Del libro de... un libro que fue sacado de la Biblia, el libro de Enoc, que fue sacado de la Biblia original, que después lo vamos a ver, y en eso se basa también la mitología griega, como la mayoría de las mitologías precolombinas, de la cultura maya, de la cultura azteca. Por eso, acá vas a aprender un montón de cosas que te van a hacer aún amar más su palabra, amar más al Señor por sobre todas las cosas. Y esto que está sacado, este fundamento, aún voy más allá, el Código Civil argentino, el Código Civil de Argentina, el Código Civil, la Constitución de Estados Unidos, ¿de dónde sacó la ley de que si yo hablo mal de alguien, tengo que pagar? Un juicio por calumnias e injurias. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia. En la Biblia. ¿Dónde estaba escrito eso? En la Biblia. El tema del adulterio. ¿De dónde? ¿Por qué el adulterio? Bueno, si el esposo encontraba a la esposa, ¿qué tenía que hacer? ¿Divorciarse? Se aceptaba en una época en Argentina, el divorcio era únicamente cuando el esposo era infiel o que la esposa le era infiel. Ahí se le hacía juicio por adulterio. ¿Y de dónde está sacado eso? De la Biblia. Está sacado de la... O sea, todo está sacado de ahí. Lo mismo el tema de las cuarentenas, el aislamiento. ¿Sabes que en Levítico 12 y 13 habla de la lepra, que era la enfermedad de la época, ¿no? Y dice, ¿qué dice? Que el leproso cuando iba al sacerdote, había alguna lepra que podía, digamos, restaurarse, pero había otro que necesitaba un aislamiento. ¿Cuántos días tenía que estar aislado del campamento? 7 días, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos el primer principio de higiene. Y tenemos, digamos, el antecedente de lo que es la higiene, de lo que es el aislamiento por virus, lo tenemos en la Torá, porque el libro de Levítico justamente habla de eso. ¿Qué te parece? O sea que, muy interesante, ¿verdad? Pero... ¿Cuánta evidencia? ¿Cuánta evidencia? Es imposible negar la evidencia. Pero dijimos que nosotros vamos a hablar de la Biblia y su contexto. Ahora, ¿qué es el contexto? ¿Y por qué es tan importante conocer el contexto? Te lo contamos después de esta pausa. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, aquí nuevamente ya en el último bloque del programa. Tenemos muchísimos saludos. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Acá un saludo muy grande a Janice. Janice, que es de Santa Teresita, está internada en un hospital en Mar del Plata hace tiempo, pero ella nos está escuchando a distancia, ella nos está saludando, grabó incluso el programa, lo está grabando, así que Janice, que Adonai te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, te bendecimos y vamos a orar por vos y creemos que Adonai va a hacer un milagro prontamente. Él está a tu lado, Él está contigo y gracias, muchas gracias por escribirnos. También mandaron un mensaje mis hijas, Carolina de Mar del Plata. Gracias, Carolina, por estar escuchándonos. Mi hija Virginia también mandó un mensaje que nos está escuchando. Gracias, Virginia. Y también, a ver, Vero. Sí, también mandó un mensaje Marcela Borda. Muchas gracias, Marcelita, por estar allí escuchándonos. Ella también hace también una referencia, un comentario. Dice, ayer Emanuel me estuvo hablando de esto, de Colón, que también era judío y mucho más. Bueno, gracias, Marcelita, por estar allí escuchándonos. Acá mi hija Vir me dice, mami, un beso para las dos, para Vero y para vos, mami, te estamos escuchando con Tupac, mi nieto. Un beso grande para los dos. ¿Alguien más, Vero? Sí, hay una... Acá está. Hay una... Dice, saluda, hay un saludito de Colombia
Adriana eso ya lo vimos. Pacheco. Sí, eso ya lo habíamos visto. Bueno, entonces, ahora habíamos quedado en ¿qué? El contexto. ¿De qué podríamos hablar de lo que sería un contexto? ¿Qué es? Cuando hablamos de contexto, nos estamos refiriendo ¿a qué? A un contenido. Un contexto tiene que ver con la situación, una situación, ¿verdad? Entonces, la Biblia fue escrita en un contexto. Nosotros tenemos traducciones de la palabra, ¿verdad? Pero la Biblia fue escrita por judíos. Es un libro judío. Mejor dicho, vamos a hablar de hebreo. Es un libro hebreo, escrita por hebreo y en un contexto hebreo. Y ahí está el gran problema. Por eso, para poder interpretar, necesitamos el contexto. Y esto ahora lo voy a hablar desde mi lugar de profesora de lengua y literatura, que nosotros leemos obras y para entenderlas e interpretarlas correctamente necesitamos tener el contexto. Por ejemplo, si nosotros sabemos todo, hemos leído el Martín Fierro y sabemos en el contexto que fue escrito el Martín Fierro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el Martín Fierro se traduce al inglés? Por más que se traduzca al inglés, va a haber frases y cosas que ellos no van a entender. ¿O lo van a entender de qué manera? Al contexto de ellos. Si, por ejemplo, voy más allá, lo escribimos en chino, ¿cómo se va a entender? El chino no lo va a entender ni lo interpretar de la manera que fue escrito, sino que ¿qué va a hacer? Lo va a interpretar de acuerdo a su contexto, y sabemos que a su contexto, a su cultura, a sus costumbres, a sus tradiciones, por lo tanto, la riqueza del Martín Fierro se va a perder. ¿O no? Sí. Van a entenderlo, sí, pero se van a perder un montón de cosas. Y lo mismo ocurrió con la Biblia. Lo mismo ocurrió con el contexto. Es tan importante para entender, para comprender. Y acá te vamos a ir contando programa a programa. No te preocupes por aquellas cosas que ahora te estás preguntando. Yo sé que te estás haciendo muchas preguntas, pero ¿y cómo? ¿Y si yo leí? ¿Y si yo entendí? Sí. No estamos negando la eficacia de la Biblia en español. No la estamos negando para nada. Pero sí te vamos a enseñar el contexto original. Y vos vas a ver que la riqueza y la profundidad que se aprecia en la escritura. Por eso, nosotros sabemos que la primera traducción que sufre, no sé cómo estamos con el tiempo, lo vamos a ir, bueno, te lo vamos a contar en el otro programa. ¿Para qué? Para que nos sigas, te vamos a dejar ahí. Te vamos a dejar con ese interrogante para que nos vuelvas a sintonizar. La Biblia fue escrita en un contexto hebreo, pero también sabemos que fue traducida al griego, al latín y al español. Entonces vamos a ver que en las traducciones se fue perdiendo la riqueza y la profundidad del significado original. ¿Y por qué es importante? Porque la interpretación, muchas veces nosotros hoy desde nuestra cultura occidental hemos interpretado de una manera muy subjetiva. Todo libro, toda obra se interpreta de la manera que nosotros queremos, o sea, nosotros le damos el sentido de la interpretación. Acá con la Biblia no es así, hay una interpretación literal, pero hay otra que es subjetiva, y acá está el problema. ¿Por qué está el problema? Porque muchas veces nosotros decimos, no, a mí el Señor me habló y me dijo esto, ¿no? Por la palabra. Y muchas veces interpretamos desde mi yo. Y no solo desde mi yo, sino desde mi yo y cómo estoy yo. Sí. En cambio, sabemos que la palabra se interpreta literal, pero también el que da la revelación absoluta es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Pero hay veces, sobre todo acá en la cultura occidental, sobre todo acá en Argentina, digo acá en Argentina porque nosotros somos los más muchas veces liberales,
le atribuimos al Espíritu Santo la interpretación de algo que es mi yo. Yo lo interpreto como a mí me parece, pero yo creo que fue el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta que no soy yo? Es muy fácil, el Espíritu Santo jamás va a contradecir el contexto original. Si el Espíritu Santo revela e ilumina, pero desde el contexto original, no va a contradecir. ¿Verdad? Uh-huh. Si a mí la Biblia, un ejemplo, me dice que mirar a otra mujer es pecado, ¿no? Codiciar a otra mujer, el hombre casado, la mujer casado es pecado. Ah, no, pero a mí el Espíritu Santo, yo leí, justo encontré una palabra que dice que yo puedo puedo dejar a mi mujer e irme con otra. Y porque a mí el Espíritu Santo me lo reveló. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es el Ruach HaKodesh? No. Claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nunca va a contradecir el Espíritu Santo la palabra, porque el Espíritu Santo es Dios. No puede contradecir lo que está escrito. Y ese es el gran problema. Y no solamente el problema a nivel personal, sino que estas interpretaciones subjetivas desde el interior nuestro han hecho que salieran un montón de denominaciones. Por eso tenemos una sola Biblia y un montón de denominaciones. Y no solamente hablo de los testigos de Jehová, a quien bendecimos, a los mormones, a que también bendecimos, a los católicos, que también bendecimos, no estamos, sino que dentro del pueblo evangélico, el pueblo cristiano, dentro de la iglesia evangélica, hay un montón de denominaciones, como una sola Biblia. ¿Y por qué? Porque cada cual la interpreta como le parece, y no solamente la interpreta como le parece, sino que le atribuye al Espíritu Santo esa interpretación. Porque si vos hablas con... No, a mí el Espíritu Santo, a nosotros el Espíritu Santo nos dijo que hagamos esto. Hacemos otra doctrina. Y al otro dice, no, a nosotros el Espíritu Santo nos dijo que hagamos. Y no, entonces, ¿cómo es? No, pero ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que está, ni siquiera el contexto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha dado origen. Por eso es importante conocer el contexto para no caer en estos errores. Por eso te vamos a enseñar el contexto, para que aprendas a discernir, para que aprendas a diferenciar y ves que realmente no es como nosotros creíamos. Hay muchas cosas y te vamos a dar un ejemplo, un solo ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas, para que dejarte con el interés, para que lo sigas escuchando. Por ejemplo, cuando Yeshua le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Nosotros, ¿qué pensamos que es el gallo? ¿Qué dice la Biblia española? Dice el gallo. ¿El gallo que es el gallo de gallina? ¿O no? Sin embargo, te cuento que desde el contexto original no era un gallo, un animal, sino que era un hombre, el hombre cantor, que salía y daba la hora a determinada. Entonces, no era el gallo. Aparte, sabemos por el contexto que los animales no podían estar en el patio del templo, porque no nos olvidemos que Pedro estaba en el patio del templo. ¿Qué iba a ser un gallo a esa hora? Ahí. Por eso, acá en Argentina, es como que la gallina ande por la calle. Bueno, el gallo no, pero vas a lugares donde la gallina cruza. Ahí no, por supuesto que no, menos en el patio del templo. Entonces, hoy, y como eso te puedo asegurar muchas cosas más. Así que si querés profundizar y querés saber más cosas, bueno, conectate el lunes que viene y vamos a arrancar con el contexto. Vamos a empezar. ¿Quién escribió la primera? Es más, ¿quién escribió la primera Biblia? O sea, la Biblia. ¿Quién fue la primer mano que escribió? Sabemos que fue Moisés que escribió, ¿verdad?, los 5 primeros libros, pero hay alguien que escribió primero con su dedo en una tabla de piedra. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que con el dedo escribió en la tabla de piedra? Nuestro Elohim. Nuestro Elohim, nuestro Dios. Ese fue el primero. La primera Biblia fue la que Dios le entregó la mano a Moisés. Por su dedo. Ya la segunda vez vemos que se enojó, la rompió y ahí sí fue Moisés. Pero vemos entonces que la Torá, la Biblia, es el primer libro que fue escrito por el dedo de Dios, antes que Moisés empezara a escribir. ¿Por qué? Porque escribió los 10 mandamientos, que es el fundamento de toda la Biblia. Sabemos que la Biblia no es un solo libro, la palabra Biblia no es el nombre verdadero, porque en realidad la palabra Biblia es
un conjunto de libros. La palabra Biblia significa conjunto de libros. Y vemos que la Biblia no es un solo libro, sino que son diversos libros. Esto te lo contamos a vos que nos estás escuchando por primera vez. Son diversos libros escritos por diversos autores, pero con una unidad temática. Siendo que son varios escritores, a lo largo de 1500 años fueron escribiendo distintos escritores, desde el Antiguo Testamento, que después vamos a ver que no es Antiguo Testamento, sino es Antiguo Pacto, hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay contradicción. Pasaron años desde el Antiguo Testamento hasta la escritura del Nuevo Testamento. Pasaron un montón de años. Sin embargo, hay una unidad temática, hay coherencia, no hay diversidad y no hay contradicción. Porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito. Las primeras que fue escrito fueron las cartas de Pablo, 50 años después de la muerte de Yeshua. No fue escrito como nosotros lo vemos en la Biblia, que bueno, ahora empieza y no. El Nuevo Testamento fue escrito mucho tiempo después de la muerte de Yeshua y de la destrucción del templo. Entonces, y sin embargo, tanto el Nuevo Testamento, como no hay contradicción con el Antiguo Testamento. Durante mucho tiempo creímos que terminaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento era otro mensaje. No, acá vas a aprender que el mensaje es uno solo. Y que el Nuevo Testamento no es más que una confirmación del Antiguo Testamento. Pero no te vamos a contar más nada porque eso lo vamos a ir viendo en las próximas programas. Así que te invitamos a que sigas con nosotros, que el lunes que viene te conectes 20 y 30 y vas a aprender un montón más. Y bueno, te invitamos. Así que te bendecimos. Bueno, Vero, te dejo para que nos despidas. Sí, todos los que quieran prepararse antes del programa, una libretita, esa buena costumbre, ¿no? Una lapicera, anotarse las cosas importantes que se va hablando, es sumamente importante, la verdad que lo tenemos que saber. Y conectate, podés mandar un WhatsApp a la emisora, mandando tus saluditos, si querés que estemos orando por ti, por tu familia, al 11 59 00 4636. Este es el WhatsApp de la emisora Radio Keilah de aquí de la costa. Bueno, muchas gracias por estar comunicándote, los mensajitos. Y vamos, nosotros ahora, todas las personas que se han conectado y demás, vamos a estar orando en en la semana vamos a estar orando. Tenemos también el grupo de oración de aquí, de la costa y también de Ollana Internacional, así que vamos a estar orando por todos ustedes. Muchas gracias. También desde Brance nos está saludando Emanuel, dice gracias, shalom, shalom, saludos a Patria Vero, otro mensaje de Cari, hermoso programa, interesante lo que están hablando. Bueno, que Adonai los bendiga y los guarde, y bueno, y vamos a hacer vamos a orar desde la manera hebrea, que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre toda la audiencia, y ponga sobre ustedes tu shalom. Así que nos encontramos, Adonai, mediante el lunes 23 y 30. Que tengas una excelente semana. Shalom. Shalom. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.